y les dije que lo íbamos a tomar en dos partes. Vamos al versículo 24, donde nos enfocábamos la semana pasada, en Hechos capítulo 11, versículo 24, que dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Se recuerda, hermanos? Muy bien. Ahora, hablamos de Bernabé y todas esas virtudes que él tenía, ese santo llamamiento y todo lo que él hizo y lo maravilloso, cómo Dios lo usó, cómo fue elegido como un instrumento. Pero también mencioné, hermanos, que Bernabé no dejaba de ser un ser humano como usted y como yo. Y también mencionábamos que Bernabé y Pablo se unieron, trabajaron juntos por algún tiempo, pero llegó el momento en que tuvieron que separarse porque tuvieron una disensión, un desacuerdo, hermanos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también, amados del Señor. Y la razón por qué me gusta mencionar a veces también las fallas, errores, inconstancias, diferencias, es porque yo quiero que entienda que la Biblia nunca trata de esconder la realidad de lo que eran los siervos de Dios. O sea, léase bien la escritura. Cuando habla de David hablaba de el hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando cometió errores también lo registró la Biblia, hermanos. Abraham, el padre de la fe, un gran hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cuántas fallas y faltas no cometió? Y la Biblia no las omite, las incluye. ¿Por qué se incluyen, hermanos, las adversidades, las situaciones? Porque, hermanos, todos somos hombres y mujeres, hermanos, siervos de Dios, pero al fin y al cabo seres humanos. Y a veces, yo no sé, hermanos, pero nosotros a veces nos comportamos de una manera tan equívoca cuando queremos presentar una imagen que no somos, que no tenemos. Superhombres, super espirituales, gente que camina con Dios, gente que nunca se equivoca. No es cierto. Somos tan humanos, hermanos. Ahora, el problema de nosotros es que a veces nos gusta señalar a los que cometen una falta y un error, hermanos, sin entender y sin saber que a veces nosotros mismos hemos cometido peores errores que los que estamos señalando en ese momento, amados. Es importante entender esto, santos. ¿Para qué? Para ser conscientes, no para ser personas, hermanos, indisciplinadas y excusarnos y decir como alguien dijo: bueno, si David, que fue el rey David, tenía muchas mujeres, pues yo también. No, espérese, tampoco es así. O sea, no se vaya de un extremo a otro. Lo que estoy tratando de decirle es que, hermanos, Dios usa gente imperfecta como usted y como yo. Y por eso yo les digo, santos, sean pacientes los unos con los otros. No se meta en rollos. Déjeselo al pastor, hombre. Amén, amados. Entonces, mirando a la luz de lo que les acabo de decir, ahora leamos la escritura. Sigamos con la lectura. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo, hermanos? Por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Entonces, estamos viendo que llega Bernabé a Antioquía para supervisar a ver qué es lo que estaba pasando, porque la iglesia de Jerusalén seguía batallando en aceptar que los gentiles recibieran a Cristo. Y aquí ya se habían salido de la línea de la sinagoga, ya habían abandonado la sinagoga para irse al pueblo gentil totalmente, hermano. Antioquía fue el primer lugar, fue la primera ciudad, hermano, donde se predicó abiertamente el evangelio fuera de la sinagoga, con una propuesta de ganar al gentil para Cristo Jesús. Entonces esta iglesia evolucionó, esta iglesia transformó, hermano, esta iglesia hizo algo extraordinario para su tiempo, para su momento, hermanos. Ahora bien, hablemos de estas dos ciudades, tanto de Antioquía
como de Tarso. Después vamos a estarlas mencionando e incluyendo más información. Pero cuando te vas, hermanos, al estudio, vas a encontrar el trasfondo de estas dos ciudades y la importancia que tenían. Por ejemplo, hermano, cuando hablas de las ciudades más importantes de ese tiempo, recuerde, están bajo el gobierno grecorromano, están bajo Roma, hermanos. Roma políticamente, griegos, hermanos, filosóficamente, culturalmente. No olvide eso, hermano, tiene siempre que poner eso en su mente. Antioquía, hermanos, venía a ser una de las tres principales ciudades de su momento. La primera siempre fue Roma, la capital, el centro, hermanos, del Imperio Romano, la Roma. La segunda fue Alejandría, en el norte, hermanos, de Egipto, al norte a la Alejandría, hermanos, que fundó Alejandro el Magno, hermanos. Y la tercera era la Antioquía, que estaba acá en el área de Siria, al norte, hermano, 400 o casi 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí estaba la Antioquía. Ahora, Antioquía, hermanos, se vuelve un lugar muy importante porque regularmente la importancia de las ciudades tenía que ver con su lugar geográfico. El lugar es importante porque eran lugares donde había caminos que comunicaban, hermanos, el imperio o comunicaban naciones. Los caminos para ese tiempo eran los lugares donde se hacían los negocios, era donde se recibían las noticias. No es como hoy, hermano, que había Facebook y que había chat y que todas esas cosas. No, ni CNN, nada de eso. Todo se recibía por medio de la gente que emigraba o que viajaba haciendo negocios, y así era como se recibían las noticias. Por lo tanto, ciudades que se encontraban en los caminos se volvían capitales o se volvían lugares muy, muy especiales. Eran centros culturales. Antioquía era un lugar de esos, hermano. Era un lugar especial, era un lugar, hermanos, del comercio, era un lugar bien establecido, bien fuerte. Una iglesia como un lugar como la de Corinto también, hermanos. Era algo similar. Ahora bien, este personaje, Bernabé, llega a Antioquía porque ahí se derrama el evangelio, ahí se predica el evangelio, multitudes creen a Cristo. Ahora hay gente gentil sirviendo, y luego se va a Tarso. Tarso era otra ciudad, hermano, que va por la costa. Precisamente cuando vas costeando, hermano, todo lo que es Turquía, yendo hacia las islas griegas, todo eso eran los caminos por los cuales se daba el comercio, donde se comunicaban, donde se conectaban los continentes, amados. Entonces, por eso es que siempre fue muy peleada la tierra de Israel, porque esa tierra siempre fue buena, pero conectaba África, Asia, Europa. Imagínese, hermano, la relevancia que tenía la Palestina de ese tiempo. Todo esto, ¿por qué se los estoy diciendo, hermanos? Porque en estos lugares hay que recordar que son lugares de mucho comercio, y el judío siempre tenía esa tendencia a ser comerciante y a ser gente muy próspera. Donde quiera que había prosperidad, ahí llegaban. Y ahí florecían y ahí crecían. Entonces en Antioquía había una comunidad muy fuerte de creyentes en ese tiempo, hermanos. Pero no solamente eran personas judías, hermanos, con el potencial comercial y económico, pero muchos de ellos, tanto en Antioquía como en Tarso, habían recibido ciudadanía romana. Por la condición de la ciudad se les había otorgado, porque se volvían lugares específicos, capitales y de mucha economía. Entonces el César siempre reconocía esas ciudades y otorgaba. Por eso es que este Pablo era de Tarso, y de Tarso, hermano, que era una ciudad muy importante, su padre obtuvo la ciudadanía judía, la cual le fue transmitida a Pablo, la cual usó mucho para tener la libertad de predicar el evangelio. ¿Me están entendiendo, santos? Dios de alguna manera ordena lugares, geografía,
personas para que su obra siga adelante, hermanos. Entonces ya no era Jerusalén, ahora era Antioquía, hermanos. Cuando tú lees la Biblia, tú encuentras como que hubo un cambio. Estás mirando a Jerusalén los primeros capítulos, pero ya para el capítulo 13 se mueve, hermanos, todo el movimiento a Antioquía, y Antioquía se vuelve el centro donde se comienza a predicar el evangelio a los gentiles. Por eso Bernabé entendió que Pablo era llamado a los gentiles, va y lo busca en Tarso y se lo trae a Antioquía, y los dos se quedan en Antioquía, hermanos. Y se quedan por un año y ahí comienzan a enseñar, y Dios comienza a prosperar, hermano, la obra tuya fuera ya de Jerusalén. ¿Están comprendiendo, amados? Dios levanta, Dios usa. Hermanos, Dios está en medio de este asunto. Entonces el evangelio fue predicado primeramente y directamente a los gentiles. ¿En dónde? En Antioquía, una ciudad capital muy fuerte, poderosa económicamente, y mucha gente muy poderosa se comenzó a convertir. Mucha influencia, hermanos, tanto económica como política como social. Ya no era la Jerusalén, ahora era la Antioquía. Ahora, ¿por qué estamos mencionando todo esto, hermanos? Muy interesante. Hermanos, ahí es donde por primera vez se les dice a los creyentes cristianos. Ahora, ¿por qué la Biblia registra este punto, hermanos, tan importante? Porque en el principio los estudiosos dicen, amados, que se convirtió en un apodo, pero un apodo que llevaba una malicia. Recuerde, el evangelio siempre ha recibido controversia, siempre ha recibido amenazas, siempre ha recibido hostigamiento, siempre ha recibido persecución en toda la historia. Es más, hermanos, en nuestra cultura México latinoamericana, mexicoamericana o mexicana, en los últimos, hermanos, 50, 60 años, cuando te decían cristiano era despectivamente, te señalaban, porque al convertirte podían decirte católico, pero decirte cristiano ya te relacionaban con los evangélicos, y era una terrible, hermanos. Me ha tocado escuchar a algunos de los ancianos en Latinoamérica, en el sur de México, el sufrimiento que esa gente pasó, hermanos, cuando comenzaban a predicar el evangelio, la persecución que recibieron, el acoso que recibieron, hermanos, tantas y tantas formas tan horribles de tratarlos mal, hermanos. Y es que llegamos a tener mártires también en Latinoamérica cuando lees un poco la historia del cristianismo. Entonces, amados, cuando les decían cristianos, lo decían despectivamente, lo decían en burla. Pero algo bien interesante pasó en Antioquía, que los cristianos dijeron: dejémoslo, que nos digan como ellos quieran, porque eso nos identifica con Cristo. Es muy interesante cuando lees un poco la historia de la iglesia, hermanos. ¿Por qué la iglesia no protestó? ¿Por qué la iglesia no trató de evitar el pronombre? Porque los relacionaba con Cristo. Ahí vienen los cristianos. Y eso les gustó. Entonces hay que entender esto, hermanos. Fue el primer lugar en donde se le predicó a los gentiles abiertamente, y fue el primer lugar donde fueron reconocidos, tal vez despectivamente, señalados despectivamente, pero al fin identificados como los que son de Cristo. Entonces, que te identifiquen con Cristo. ¿Aló? Porque el mismo Cristo dijo que no te debes avergonzar de Él, hermano. Si te avergüenzas de Él, Él te negará delante del Padre y de los ángeles. Entonces, hermano, ya sal de la secreta. ¿Cuántos son de la secreta aquí, hermano? Que nadie se dé cuenta. Ya le conté aquella historia de un hermano que llegó a la iglesia, allá en una iglesia, no le voy a decir dónde, pero llegó y dijo: hermanos, oren por mí. Voy a mi pueblo y he escuchado que ya en mi pueblo apedrean a los cristianos.
Pues ahí tiene a la iglesia orando por el muchacho. Señor, guárdalo ahora que le diste los papeles y va a ir con su familia. Úsalo poderosamente, y cuando vuelva que nos traiga un testimonio. Y ahí están orando y se quedan orando toda la iglesia. Ya él se fue, vuelve como al mes, vuelve bien contento, sube a testificar. La gente bien contenta va a decir algo que pasó. Y dijo: hermanos, gracias por sus oraciones. Ni cuenta se dieron que era cristiano. Sí, siguen aquí. Que te identifiquen con Cristo. Eso fue lo que pasó en Antioquía. Que te identifiquen, que te señalen. Ese es, cuídate de él, porque te va a lavar el coco. No lo oigas. Ahora, aquí es donde lo quiero llevar. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces Bernabé se va a Tarso, otra ciudad importante. Se trae a Pablo. Pablo, recuerde que no lo aceptaban todavía porque creían que era alguien que estaba engañando todavía. Él había perseguido la iglesia, la gente le tenía miedo. Digo, a lo mejor no se convirtió, nomás se quiere meter entre nuestro círculo y luego después nos va a acusar para saber quiénes somos. Entonces, le tenían mucho miedo, era un horror el que le tenían. El hombre respiraba muerte, hermano. Recuerde que ya estudiamos sobre él. Ahora, Bernabé tiene la confianza y la seguridad de que este hombre es un instrumento de Dios. Dice la escritura que lo buscó. Eso quiere decir que lo anduvo buscando, hermano, hasta que lo halló. Cuando lo encuentra, lo arropa, lo recibe y se lo trae a Antioquía. Juntos comienzan a trabajar. Oiga lo que le voy a decir. Se congregaron y enseñaron en Antioquía. Hombres correctos en el lugar correcto. ¿Por qué les mencionaba lo de Antioquía y lo de Tarso en cuanto a ciudades? Porque eran ciudades importantes. Importantes culturalmente, importantes económicamente y importantes en una forma de comercio, importantes para Roma. Eso quiere decir, hermano, que la filosofía, que el conocimiento, Tarso era un lugar donde tenía una de las mejores universidades, hermanos, de su tiempo. Entonces, hermano, no solamente era el judaísmo, pero era la filosofía griega. Y resulta que estos dos, tanto Bernabé como Pablo, eran peritos y expertos en las dos áreas. La de los judaizantes y los griegos, hermanos, o los gentiles. Entonces Pablo se podía sentar a discutir con un rabino y se ponía a discutir con los griegos, hermanos, con los hedonistas, con la gente que le gustaba el placer, con la gente que filosofaba. Entonces, mentes brillantes, hermano, ¿dónde las acomoda Dios? Entonces, hay que recordar, ninguno de estos dos pertenece a los 12 discípulos. Otra vez, lo que les he repetido algunas semanas, fueron sacados de los nuevos creyentes, aquellos que se convirtieron a Cristo, y fueron puestos en un lugar específico. Yo quiero que entiendas esto. Eres una persona específica, puesto en un lugar específico. Esto es importante captarlo. Soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios. Y cuando tú entiendes lo que Dios está haciendo en tu entorno, el mover del Espíritu Santo, ¿qué es lo que está en tu entorno, hermano, sucediendo? Tú te das cuenta que fue Dios el que te dio el lugar, el tiempo y el llamamiento. Y Dios te va a usar. Eso fue lo que estamos viendo aquí, hermanos. ¿Qué estamos viendo? Que él lo trajo, se quedaron enseñando, hermanos, congregándose quiere decir que estaban sometidos en la congregación. Y luego, hermano, comenzaron a enseñar. ¿Por qué? Porque eran hombres muy capaces. Hay unos estudios, hay unos teólogos que le atribuyen la carta de Hebreos. Recuerda que Hebreos, ya habíamos dicho esto, Hebreos no sabemos quién le escribió. Hay teólogos que afirman que la carta la escribió Bernabé.
Ahora, yo nunca voy a afirmar nada que no está en el texto, hermano. Solamente podemos pensar un poco y ampliar un poco nuestro conocimiento. Bernabé caminó tanto con Pablo y caminaron tanto tiempo juntos que aprendió mucho de Pablo, porque mucha gente cuando lee Hebreos piensa que es de Pablo. Pero yo creo que el pensamiento de Pablo está en Hebreos, escrito por Bernabé. Ahora, ¿por qué se menciona esto? Porque yo le he dicho en otras ocasiones que si quieres entender la ley y el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Pacto, Hebreos es el que te guía. Esa carta te lleva y te va diciendo cómo opera el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, cómo Cristo es el cumplimiento. Entonces estamos hablando de mentes brillantes, hermano. Dios no está, hermanos, divorciado de la ciencia. La Biblia no va en contra de la ciencia. Antes bien, la ciencia y todo el conocimiento humano, hermano, va a afirmar que la Biblia es veraz y real. Eso es importante meterlo en nuestra cabecita, hermano. Porque luego agarramos versículos para nosotros excusar nuestra ignorancia y decir: la letra mata, el espíritu edifica. Cuando no entienden que esa escritura se refiere a la ley y no al texto. Sí se vale leer, pero como venimos del contexto latinoamericano, donde el catolicismo nos enseñó a ser ignorantes para mantenernos con una ideología. ¿Cuántos me están? Sin ofender, ¿verdad? Sin ofender. Nomás estoy diciendo la realidad. Apenas hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, yo creo, lo máximo, se empezaron a dar los cultos religiosos en español. Se daban en latín. Estaba prohibida la lectura de la Biblia. A mí me tocó escuchar: no leas la Biblia, porque si la lees te vas a volver loco. Santo Dios. Ahora las cosas ya cambiaron, ¿no? Ahora sí hay que leerla, pero hay que distorsionarla. El punto es que se necesita esa gente, y que esa gente está sentada aquí. Pablos y Bernabés, hombres y mujeres específicos para lugares específicos, correcto para el lugar correcto. Donde Dios te puso, donde Dios te llamó, ahí Dios te va a usar, hermano. Porque es el Espíritu Santo el que levanta, el que da la sabiduría, el que da el conocimiento. Ahora bien, hasta aquí vamos bien. Pero les dije que somos tan imperfectos, porque Pablo, no se crea, hermano, era un tremendo hombre de Dios, pero se peleó con Bernabé, se peleó con Pedro, se peleó con hasta con él mismo. Era expresivo, explosivo. Era un hombre usado por Dios, pero siempre fue humano. Eso es importante. ¿Quiere que leamos una escritura bien linda que nos va a dar mucha luz sobre esto? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Y ya con esto los voy a soltar, hermano, ¿ok? Pero nomás quiero que entienda esto. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dios lo va a usar, hermano. Dios lo va a usar. Déjese usar ya. Ya anda huyendo al llamamiento, hombre. Le anda sacando por todos lados, se anda excusando. Ya déjese de excusar. Métase a la obra del Señor. Usted es instrumento en las manos del Señor. Un hombre correcto en el lugar correcto. Amén. Ahora, mire esto. No siempre las cosas van a suceder como queramos que sucedan. Porque Antioquía se volvió ese centro evangelístico, se volvió ese centro de profetas. Vamos a estar hablando de los profetas la semana que entra, hermano. Se volvió ese centro, hermanos, donde estaba la gloria de Dios. Y fue un lugar, hermanos, que tremendo. Fue muy, ese lugar fue generoso con Judea, con Jerusalén. Y eran sometidos los hermanos, le echaban ganas. Pero ¿sabe qué? También hubo controversia. Y Pablo después lo revela cuando le escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 11, ¿ya lo tienen?
Pero cuando Pedro vino, ¿a dónde? Antioquía. Le resistí cara a cara. Hoy se agarró el chongo con Pedro. Óigame, si estos grandes hombres de Dios, hermano, tuvieron enfrentamientos cara a cara, imagínese usted y yo, hermano. ¿Cuántos me están? Por eso les digo, hermanos, ténganle paciencia. Cuando alguien viene y se queja de la hermano, la hermana, que hermano, téngales paciencia. Si yo le puedo tener paciencia, que soy el más impaciente de todos, usted también puede. Amén. No le gustó, ¿verdad? Hay que ser tolerantes con las personas, hay que ayudarlas, hay que darles oportunidad, hay que tolerar, hay que amortiguar los errores y las faltas. ¿Verdad que sí, santos? Porque si estos dos hermanos, no, mira, vamos a leer. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Santo Dios. 12. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Lo reprendió porque Pedro sí se comportó un poco medio hipócrita. Pues qué onda. O sea le quería, traía la ideología farisaica todavía. Recuerde que nadie trató más con Pedro que el Espíritu Santo en cuanto a los gentiles, pero aún así seguía batallando. Entonces Pablo lo confronta cara a cara y le dice: óyeme, pues no, ¿cómo? ¿Por qué quieres imponer esas cargas? Vamos adelante. Y luego dice 13: y en su simulación participaban también los otros judíos. Ahora, ¿por qué? Porque Pedro era de influencia, Pedro era líder. Entonces lo que él hacía, otros participaban con él. Esto es cuidadosamente, hay que tocarlo con pincitas, hermano. Los líderes tienen que tener un carácter, un comportamiento, una fidelidad, un porte, porque lo que nosotros hagamos y digamos puede edificar o puede contaminar a los que Dios está levantando detrás. Entonces, por eso es que a veces hay esas correcciones, esas reprensiones, esas confrontaciones, no para provocar divisiones, sino para revelar las faltas, las fallas y corregirlas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? ¿Quieres servir a Dios? Tienes que ser fiel, tienes que ser sometido, tienes que amar a Dios, tienes que sujetarte. Pero no me cae bien el pastor, pues, ni modo. Búsquese otro que sí le caiga bien. Pero ese es el punto. Participar a otros judíos de tal manera que aún, ¿quién? ¿Se acuerda de Bernabé? El justo, el bueno, el lleno del Espíritu Santo. El que lo ayudó, el que lo trajo, el que lo presentó, el que firmó por él. Hoy mire lo que le está diciendo. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Óigame, hasta en las mejores familias pasa eso. ¿No le asusta un poco? Santo Dios. Señor Jesús traía 12. A uno le dijo: apártate de mí, Satanás. Y el otro fue y lo vendió por 30 monedas de plata. Imagínense. Entonces, somos tan humanos. Pero si hay algo, hermanos, en medio de esta humanidad, es el amor de Cristo Jesús. El que nos mantiene, nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos ayuda, nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento. Y no dejamos de ser instrumentos en las manos de Dios. Aquí lo importante es la humildad y la sencillez con la cual decimos: sí, me equivoqué, discúlpenme, y seguimos adelante. Eso es lo importante, amados.
No la arrogancia, no el orgullo, no el decir yo nunca me he equivocado, nunca he cometido los errores. Hermanos, la iglesia tenía conflictos, confrontaciones, diferencias. Había problemas. Pero a pesar de todo eso, la obra de Dios siguió adelante, el evangelio seguía siendo predicado, amados. Y así, hermanos, mire, quiero terminar con esto. Ciertamente, acabo de venir del Ecuador, hermanos, sí. Y miré muchas cosas, muchas cosas. Pues donde quiera que voy, miro un montón de cosas. Donde quiera se cocen habas. Pero miren, hermanos, miren. Nuestra iglesia, esta iglesia, de perfecta no tiene nada. Esta iglesia, el pastor de lindo y hermoso tampoco tiene nada. Pero he viajado tanto y he estado en tantas iglesias y tantos lugares, hermanos. Y he tenido tantas experiencias, iglesias grandes, pequeñas. He visto pastores, he visto ministerios, he visto obreros. Y créame, cuando yo vuelvo a casa, digo verdaderamente, Señor, cuánto nos has bendecido. Hermanos, no sé si ustedes entienden, saben, comprendan, alcancen a discernir lo hermoso que es esta iglesia, hermanos. El corazón del pueblo, el amor de los hermanos. Que nuestros pleitos ni siquiera son doctrinales, nuestros pleitos son que por qué hubo barbacoa en vez de menudo. Esos son los pleitos que tenemos, hermanos. Gracias a Dios por ello. Porque cuando yo vengo y tengo que lidiar con una situación como esa, entre decidir si es barbacoa o menudo, le digo, Señor, gracias Dios. Gracias, Señor, por tan bella, tan hermosa congregación, luchona, empujona, trabajadora, esforzada, visionaria, soñadora, misional, pasiva, tolerante, pacientes. ¿Verdad que sí, hermano? Ay, de vez en cuando aparece un loco ahí que nos desespera, pero no se apure, santo. ¿Cuántos me están entendiendo? No falta quien llegue, que anda ahí pidiendo prestado, ¿no? Que haga caso, hombre, no les dé nada. Ya saben. Amén, santo. No falta quien llegue y diga, el menudo no me gustó, hubiera sido la barbacoa. No hay problema. Porque si le sucedía a estos hombres, nos va a suceder a nosotros. Pero el amor de Cristo nos constriñe, dice la Escritura. Nos atrapa y nos hace amar y tolerar y bendecir y cuidar y trabajar y esforzarnos. Y lo más hermoso de todo es que la iglesia se reproduce en la misma calidad de carácter, en la misma calidad emocional, en la misma calidad de creyentes, hermanos. Entonces, usted puede levantar la manita así, es que no puedo con la derecha, tengo que con la izquierda, y hacerle así. Se lo ganó. Amén. Son muy buenos. Más cuando duermen, no molestan a nadie. Sigamos así, hermanos. Esforcémonos, trabajemos, unámonos, amémonos los unos a los otros, toleremos las cosas indebidas que a veces suceden, hermano. Perdonemos las ofensas, ayudemos a los débiles, levantemos al caído, seamos íntegros. Amén. Funcionemos bien, seamos fieles, amemos al Señor. Y Dios se va a encargar del resto. Entonces, ¿sí se goza por estar aquí? Ay, qué bueno, póngase de pie entonces, hermano.